Lawrence Reed no tenía ningún motivo para estar en las calles, dado su historial criminal violento y los casos penales pendientes en su contra. Esta es una historia que te va a enojar. Una mujer de 26 años acaba de ser identificada como la víctima que fue incendiada en un horrible ataque aleatorio en un tren de Chicago. Mientras Bethany McGee lucha por su vida, el sospechoso, Lawrence Reed, permanece tras las rejas, al menos por ahora. Un hombre con docenas de arrestos previos que está en libertad previa al juicio por otro crimen violento. Hemos conocido nuevos detalles sobre su aparente y extenso historial criminal, y vamos a analizarlo todo con un abogado litigante de Chicago. Bienvenidos a Sidebar de Law and Crime. Soy Jesse Weber. No les voy a mentir, estoy enojado. Estoy muy enojado. Está bien, normalmente no digo esto, pero este es un caso en el que voy a invitar a un abogado en un momento para que me lo explique, porque no entiendo cómo pasó esto, y no entiendo cómo la persona acusada de cometer este atroz ataque estaba libre. Seguimos este caso ocurrido en un tren de la línea azul en Chicago, que es tan horripilante como desconcertante y frustrante. Bethany McGee, de 26 años, solo regresaba a casa, no molestaba a nadie y miraba su teléfono. Y en un instante, su vida cambió para siempre, aparentemente sin razón alguna, cuando un desconocido le arrojó gasolina y la prendió fuego en un presunto ataque completamente no provocado. Estuvo envuelta en llamas por más de un minuto. Y la denuncia penal, cuando lees esto, expone los escalofriantes y premeditados pasos que su presunto atacante, Lawrence Reed, aparentemente tomó. Y todo quedó grabado, así es, en video. Apenas 20 minutos antes, esta aparente emboscada, supuestamente un video de vigilancia, lo muestra en una gasolinera, aparentemente pagando al cajero y luego llenando una botella con gasolina. Y lo que hace que esta tragedia sea tan indignante es que probablemente se pudo haber evitado, si todo esto es cierto. Un agente federal reveló en conferencia de prensa que el sospechoso era un peligro conocido. Lawrence Reed no debía estar en las calles. Por su historial criminal violento y casos penales pendientes, Reed ya había recibido varias segundas oportunidades del sistema de justicia penal. Ahora hay una víctima inocente en el hospital luchando por su vida. Ahora hemos obtenido y revisado toda la denuncia penal federal. Vamos a desglosar exactamente cómo se desarrolló este ataque minuto a minuto. También hemos investigado ese extenso historial criminal, la cantidad de arrestos previos y las oportunidades que aparentemente le dieron a este sujeto. Me enoja, de nuevo. Está molestando a mucha gente. Creo que te sorprenderá cuando lo escuches. Así que, de nuevo, voy a invitar a un abogado para tratar de entender esto. Todo comenzó con una compra en una tienda de conveniencia. Según la denuncia federal, a las 9:03 p.m., el 17 de noviembre, las cámaras de vigilancia en una gasolinera Citgo de Chicago captaron a Lawrence Reed, de 50 años. Entró, parecía pagarle al cajero y luego tomó una botella pequeña, fue a una bomba y la llenó de gasolina. 20 minutos después, la escena pasó al subsuelo. Un tren de la línea azul de la Autoridad de Tránsito de Chicago se acercaba a la estación Clark y Lake, y a bordo iba Bethany McGee, de 26 años. Ella estaba sentada, desplazándose por su teléfono, de espaldas al resto del vagón. Y lo que están a punto de ver son las imágenes reales de vigilancia desde el interior de ese tren, presentado en el Tribunal de Distrito de Estados Unidos. Sí, hablamos. Acusado de un delito federal por ataque terrorista o violencia contra un sistema de transporte masivo en el Distrito Norte de Illinois. Vamos a hablar de ese cargo, pero volviendo a las pruebas aquí, regresemos a las fotos. Supuestamente muestran el ataque desarrollándose en una progresión aterradora en tiempo real. Sin que Bethany lo supiera, Lawrence Reed también estaba en ese tren, parado en el extremo opuesto del mismo vagón. Según la denuncia, con una botella en la mano, supuestamente se acercó a ella. Sin decir nada, quitó la tapa y le echó gasolina en la cabeza y el cuerpo. Cuando aparentemente intentó prenderle fuego, Bethany luchó para defenderse, huyendo hacia la parte delantera del vagón del tren. Reed supuestamente la persiguió y prendió fuego a la botella mientras ella corría hacia la parte trasera. Se acercó de nuevo y esta vez
Supuestamente usó la botella en llamas para prenderle fuego por completo. Luego, aparentemente, se quedó de pie observando mientras ella era envuelta por las llamas. Y cuando las puertas se abrieron en la estación, una Bethany envuelta en llamas tropezó bajo el andén y se desplomó. Solo entonces los transeúntes ayudaron, apagaron el fuego y los servicios de emergencia la llevaron rápido al hospital. Quemaduras muy graves que amenazaban su vida. Mientras tanto, Reed, al parecer, simplemente se bajó del tren y se fue caminando. Fue arrestado el martes 18 de noviembre. Al día siguiente, el 19 de noviembre, Reed tuvo su primera aparición en la corte. Y según la orden judicial, Reed se negó repetidamente a tener un abogado y declaró su intención de declararse culpable. La jueza explicó que no aceptaría la declaración de culpabilidad entonces. Tras la moción oral del gobierno, la jueza programó la audiencia formal de detención. Al día siguiente, jueves 20 de noviembre, los fiscales presentaron su moción de detención, argumentando que Reed era demasiado peligroso para ser liberado. El tribunal estuvo de acuerdo, ordenó su detención y declaró que no había condiciones para garantizar la seguridad de la comunidad. Para ser claro, lo digo como abogado. Él es inocente hasta que se demuestre lo contrario. Pero cuando revisamos esta evidencia, es evidencia contundente, ¿de acuerdo? La base de este caso es la denuncia penal federal. Es un documento de 13 páginas que expone la evidencia del gobierno de manera meticulosa y, les diré, a menudo con detalles perturbadores. Quiero repasar los pasajes clave que forman el núcleo de este caso. Entonces, primero, la denuncia establece la supuesta premeditación. Asegura que 20 minutos antes del ataque, un video de vigilancia muestra al sospechoso en una gasolinera. Permítame leer del documento. Reed llegó al Citgo con la misma ropa que usaba cuando prendió fuego a la víctima A, unos 20 minutos después. También, Reed ingresó a la tienda de la gasolinera y aparentemente pagó al cajero. Y luego se dirigió a una bomba de gasolina y llenó un pequeño recipiente con gasolina. Veamos el ataque, ya que la denuncia detalla los momentos en el vagón con claridad escalofriante. Dice, Reed se levantó de su asiento mientras sostenía una botella, caminó por el vagón y se acercó a la víctima A, quien estaba sentada de espaldas a Reed. Luego, Reed quitó la tapa de la botella y vertió un líquido de la botella sobre la cabeza y el cuerpo de la víctima. Después, Reed intentó encender el líquido. Ahora, quizá la parte más angustiante es la persistencia. Ya lo mencioné antes, pero cuando la víctima se defendió y huyó, la denuncia detalla lo que sucedió después. Reed entonces tomó la botella que ya estaba en llamas, se acercó a la víctima A y prendió fuego a la víctima A usando la botella. Reed corrió al frente del vagón y observó a la víctima A mientras su cuerpo se incendiaba. Finalmente, tras su arresto, la denuncia revela un detalle impactante de su comportamiento. Se señala que mientras era trasladado a la división de detectives, cito, Reed hizo repetidas declaraciones espontáneas y no solicitadas, específicamente gritando quema a B y quema viva B. Tienes que imaginar que no solo serán los oficiales quienes serán testigos clave de eso. Imágenes de la cámara corporal, imágenes de la cámara del tablero. Y hay más detalles críticos y, francamente, perturbadores que están incluidos en esta denuncia y que aún no hemos discutido. Voy a seguir leyendo. La denuncia expone las consecuencias inmediatas en el andén. Revela un detalle crucial que, para muchos, enfurece sobre la respuesta en ese vagón del tren, porque dice, cito, la víctima A, que estaba casi completamente envuelta en llamas, intentó apagarse rodando por el suelo del vagón del tren. El tren se detuvo en la plataforma de la línea azul de Clark y Lake Street, y la víctima A, aún en llamas, logró salir antes de colapsar. Fue atendida por personas en la plataforma. Ahora, según la denuncia oficial, ella recibió ayuda solo después de que logró bajarse del tren y llegar a la plataforma. Y además, la denuncia proporciona un vínculo forense crucial, porque cuando Reed fue arrestado, aparentemente llevaba puesta la misma ropa que tenía durante el ataque. Los investigadores no solo registraron su ropa, también señalaron lesiones por fuego en su mano derecha. Además, al parecer, hallaron una prueba clave, una tarjeta de transporte de la Autoridad de Tránsito de Chicago. La denuncia indica que la tarjeta se usó para abordar un tren de la línea azul en Kedzie,
y Congress alrededor de las 9:04 p.m. Eso fue solo un minuto después de verlo salir de la gasolinera. Para analizar la posible estrategia legal aquí, si existe, y la evidencia contundente presentada en esta denuncia penal, y más, me acompaña el abogado litigante de Chicago, Andrés Scott. Gracias por tu tiempo. Antes de entrar en lo legal, como alguien de Chicago, tengo que preguntar, ¿esta línea azul es una línea segura? ¿Ves crimen aquí? ¿Alguna vez has visto algo así antes? Ya sabes, en esa línea en particular, en ese tren en particular. Para quienes no estamos en Chicago, cuéntanos. Yo diría que de todas las líneas del L, la línea azul es probablemente la más segura. Ya sabes, la que se considera la más segura. Y yo nunca he visto ningún tipo de ataque en la línea azul, aunque sé que mucha gente sí los ha visto. Nunca he escuchado de un ataque así, ni en la línea azul, ni en ninguna línea L de la Autoridad de Tránsito de Chicago. Esta es una experiencia muy impactante para todos en Chicago. Sí, lo es. Impactante y perturbador son palabras correctas. Realmente enfermo, realmente enfermo. Quiero decir, esta denuncia. Asqueroso. Sí, esta denuncia conecta metódicamente la gasolinera con el andén del tren, con el ataque. Está esta tarjeta de la Autoridad de Tránsito de Chicago que mencioné antes. Tengo que preguntar, desde el punto de vista de un abogado defensor, esto parece relativamente sólido por parte de la Fiscalía. ¿Eso también lo cuentas en su supuesto comportamiento? Estas declaraciones espontáneas después del arresto, ya sabes, quemen blip. Su comportamiento caótico en la corte, también hablaremos de eso, pero parece que todo es prácticamente un caso sólido. No estoy muy seguro de qué haría un abogado defensor aquí. Sí, este no va a ser el tipo de caso en el que intentes argumentar que él no cometió el crimen, ¿verdad? Tienes todo en video, así que la estrategia aquí va a ser una de dos. O van a intentar hacer algún tipo de defensa por locura, lo cual, buena suerte con eso, pero basado en lo que he visto hasta ahora de este acusado, podría haber algo ahí. Y luego, después de eso, se trata de intentar reducir la cantidad de tiempo que tu cliente va a pasar en prisión. Ahora, este no es un caso de pena de muerte, y aunque ha sido acusado en un tribunal federal, todavía existe la pena de muerte federal. Así que no es el tipo de caso en el que vas a intentar salvar la vida de tu cliente, pero este es el tipo de caso que tomas. Y como abogado, te das cuenta de que tu acusado, tu cliente, debería decir, te das cuenta de que tu cliente es culpable. Le estás dando a tu cliente la mejor defensa que te exige la Constitución, la mejor que puedes darle para ayudarlo aquí. ¿La fiscalía tiene un caso irrefutable? Claro, claro. Si hablas de premeditación o intención, la idea es que las cámaras de seguridad captaron todo, llenando una botella de gasolina, usando la misma ropa, subiendo al andén y al tren, supuestamente rociando gasolina y prendiéndole fuego. Quizá también tienes testigos clave y luego lo arrestaron con la misma ropa. Mencionaste la posible defensa por demencia. Mira, o sea, háblanos de eso, porque esto es simplemente un acto de violencia aleatorio y siniestro que no tiene absolutamente ningún sentido. Y cuando digo eso, uno se pregunta aparte, ya sabes, alguien puede tener problemas de salud mental, pero eso no implica derecho a una defensa exitosa por demencia. ¿Qué crees que podría haber ahí que sea algo con lo que un abogado defensor podría trabajar? Tendrás problemas de salud mental, como mencionaste. Si revisas sus antecedentes, es evidente que tiene graves problemas mentales. Y tienes razón, eso significa que van a tener una defensa viable por demencia. No, eso no significa eso. El hecho de que alguien tenga problemas de salud mental o incluso problemas de salud mental graves no significa que no pueda comprender lo incorrecto de sus acciones. Y ese va a ser el estándar alto que van a tener que, los abogados defensores van a tener que enfrentar aquí es, por más loco que parezca el ataque, también es bastante difícil argumentar que esta persona no planeó metódicamente este ataque. Y obviamente, ya sabes, el argumento, obviamente sabía que lo que estaba haciendo era algo que estaba mal, que había algo incorrecto en estas acciones. Creo que una de las cosas que resulta fascinante sobre el mundo en el que vivimos hoy es que ahora todo está en cámara. Y probablemente él está en cámara desde que llegó a la gasolinera hasta toda su caminata, hasta la estación de tren, hasta todo.
Así que van a poder hacerlo. La fiscalía probablemente va a poder mostrar cada paso en este caso. Y eso va a hacer que la gente, el jurado, pueda ver eso y decir, ya sabes, qué está pasando aquí. Van a poder ver sus movimientos. En muchos lugares van a poder ver lo que él realmente dice. Y van a poder, al ver el crimen, abordar y tomar una decisión sobre si esta persona comprendía lo incorrecto del crimen. No creo que al final del día, no creo que tenga éxito. Quiero hablar sobre el cargo federal aquí y que le han imputado uno. Y hablaremos de eso, pero si dejas toda la discusión legal a un lado por un momento y las imágenes impactantes y la evidencia, es fundamental recordar que la víctima, Bethany McGee, de 26 años, está en el centro de esta tragedia. Por días, el público solo la conocía como la víctima A, pero Newsweek reveló que es Bethany McGee, una joven cuya vida fue brutalmente interrumpida. Hemos sabido que Bethany era graduada de la Universidad de Purdue, amante de los animales y asistía a la iglesia. Sus redes sociales muestran que es muy unida a su familia. Su padre, el doctor Gregorio McGee, es profesor de estudios bíblicos en la Universidad Taylor, una universidad cristiana en Indiana. Su familia emitió un comunicado. Agradecemos sus oraciones y buenos deseos, mientras nuestra hija recibe atención por las heridas que sufrió a principios de esta semana. Agradecemos la excelente atención y apoyo del equipo de quemaduras en el Hospital Stroger. No estaremos proporcionando actualizaciones en este momento y pedimos privacidad para ella y para nosotros mientras enfocamos nuestra atención en ella y su recuperación. Ahora, Andrés, hablemos sobre el impacto humano aquí, porque ahora que sabemos un poco más sobre Betania y estamos tratando de entender lo que le pasó y cómo será su vida, ¿cómo humaniza eso este caso para un posible jurado? Y si eres un abogado defensor, te dices a ti mismo, le dices a tu cliente, esto no va a ser bueno para ti. En el momento en que el jurado vea lo que le pasó a ella, esto va a ser un problema para ti. Dile a tu cliente, esto será un gran problema para ti. Hay varias razones. Como mencionaste, ella tiene 26 años. Hay personas, muchas de las personas que viajan en el L todos los días, que por cierto van a ser parte del grupo del jurado. Habrá muchas personas que viajan diario en el L en tu grupo del jurado. Serán gente que se ve y siente como ella. Jóvenes profesionales de distintos vecindarios de la ciudad. Algunos en el jurado pensarán, eso pude ser yo. Am, pero el otro lado de esto también, o bien otro aspecto de esto también, las quemaduras son lesiones horribles. Buscaba reunir la mayor información posible sobre la gravedad de sus quemaduras. No hay buena información disponible, según lo que he visto, pero he manejado casos de quemaduras en litigios civiles. Y puedo decirte que son horribles. Son meses y meses en el hospital. Hay injertos de piel involucrados. Hay un dolor que no se parece a ningún otro que puedas imaginar. Y también quedan cicatrices. Dependiendo de qué tan grave fue la quemadura y en qué parte del cuerpo fue, ahí es donde podrían quedar las cicatrices. Así que es un caso horrible en el que el jurado va a poder ponerse en el lugar de la víctima y luego van a ver estas lesiones horribles. O sea, todos nos hemos quemado alguna vez y recuerdas lo mal que se siente esa pequeña quemadura al sacar algo del horno por unos días. Ahora, imagina eso en todo tu cuerpo e imagina, ya sabes, estar así durante semanas. Es difícil de comprender, es difícil de entender, es complicado de entender. Y ya sabes, el camino que ahora tiene que recorrer, después de todo lo que acaba de pasar, el camino que tiene que recorrer, es realmente, realmente impensable. Y tengo que decir, sabes, le deseo una recuperación rápida, exitosa y saludable, porque por más impactante que sea esto, es una nueva realidad que ella tiene que asimilar. Y te hace regresar a la familia, ¿verdad? ¿Cómo enfrenta la familia de una víctima este trauma? ¿Cómo manejan la atención mediática que se le está dando a este caso? Porque este tema se comenta en todos lados y círculos, ¿verdad? Está el aspecto político, el aspecto de la justicia penal, el aspecto legal. Es una historia impactante, cómo una familia, cómo navega la familia de la víctima algo así. Lamento mucho por la familia de la víctima, ya que su ser querido y ellos deben vivir esta situación. Pero la cantidad de atención que este caso va a recibir va a exacerbar ese dolor. Van a tener gente hablando de este caso durante semanas en los programas de noticias, por cable, va a estar por todo Internet.
Y van a estar luchando contra la desinformación, van a estar luchando por su privacidad. ¿Sabes? La mayoría de las personas cuando experimentan una tragedia quieren privacidad. No tendrán nada de eso, lo cual es terrible. Es una situación difícil para la familia y lo lamento por ellos. La fiscal de Estados Unidos dijo, y cito, estaba ocupándose de sus propios asuntos cuando esto sucedió. Háblame de este cargo, ¿de acuerdo? Puedes leer esto y preguntar, ¿cuáles son los cargos estatales que enfrenta? No, le imputaron este cargo federal, cometer un ataque terrorista contra un sistema de transporte masivo. Fue intencional acusarlo de eso, ya que implica cadena perpetua. ¿Te sorprendió que lo acusaran de ese delito federal? ¿Y cómo se prueba algo así? Me sorprendió que lo acusaran de un delito federal. Pero luego, cuando te das cuenta de que es en un sistema de transporte público, eso hace más probable que lo acusen de un delito federal, ¿verdad? Harry, ¿cómo pruebas ese caso? La forma en que generalmente están redactados estos estatutos es para que los fiscales puedan ganar este tipo de casos. Y si ves cómo está redactado el estatuto y revisas la evidencia, realmente creo que va a ser una situación muy difícil para la defensa lograr un veredicto de no culpabilidad en este caso. También me sorprendería si este caso termina yendo a juicio. Ahora, siempre existe la posibilidad inesperada. Hemos visto o escuchado cómo este acusado se comporta en la corte. No puedes obligar a tu cliente a aceptar un acuerdo, así que podría insistir en ir a juicio. Podría ser un caso donde este sujeto pase por varios abogados defensores y termine. Podría ser uno de esos casos donde él mismo se representa, ya que parece totalmente desequilibrado. Este es un caso muy difícil para el acusado y su abogado defensor para intentar ganar o manejar. Como dije, la persona que termine tomando este caso no lo hace por dinero, no toma este caso para ganar. Lo toman con la pasión de decir, está bien, esta persona, a pesar de que es culpable, merece un juicio justo y yo me voy a asegurar de que lo tenga. ¿Crees, y en un momento voy a entrar en esto, cuál era su historial criminal previo? ¿Crees que lo acusan a nivel federal para asegurarse de que no haya absolutamente ninguna posibilidad de que alguna vez salga? No estoy seguro de eso. Creo que los cargos ocurrieron lo suficientemente rápido como para que, cuando ocurrió el incidente, todos sorprendidos llegó la acusación formal. Creo que mucho de esto tiene que ver con el hecho de que ocurrió en un sistema de transporte público, y eso es lo que hace que sea un cargo por el cual los cargos federales están disponibles. Am, no sé si la idea es que esto se pone para asegurarse de que él nunca salga. Ahora, eso es a lo que te refieres. Sin embargo, am, en la sentencia estatal de Illinois, ¿sabes? Si él fuera sentenciado por, ya sabes, agresión agravada, que es lo que estos cargos serían en la corte estatal, incluso si fuera la pena máxima más severa, básicamente saldría en el 50% del tiempo, dependiendo de cómo, él esté en la cárcel. ¿Y el intento de asesinato? Intento de asesinato, tal vez no lo logre, o sí, tienes razón, podría ser acusado. Además, probablemente no me darían cadena perpetua. Podría ser, ya sabes, aún así sería la acusación o sentencia que impondrían en este caso. A nivel estatal sería el tipo de reacción donde la gente diría, eso no es suficiente. Recuerda que, como dije, él recibe el 50% y crédito, solo cumplirá la mitad de esa sentencia, pero a nivel federal deberá cumplir el 85% de cualquier condena. Y eso es una gran parte de esto, que incluso si le dan 10 años o 20 años o 25 años o 40 años, Esto es cadena perpetua. Este cargo es cadena perpetua. Sí, así que podría ser cadena perpetua. podría ser, pero estás diciendo que incluso si es cadena perpetua, ¿hay una posibilidad de que salga antes a nivel federal? Depende de si le conceden libertad condicional o si es cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Y eso sería, ya sabes, tendría que revisarlo, ya sabes, eso sería una decisión para el juez. Él podría, lo que podría pasar aquí es que él podría ser elegible para libertad condicional en 20, 25, 35 años o algo así, ya sabes, suponiendo. Sería así, sabes, no podemos predecir el futuro. Él podría entrar y podría rehabilitarse completamente y estar bien. Y luego, ya sabes, en 35 años le podrían conceder la libertad condicional. O podría ser lo que pensamos que va a ser y terminar pasando, no obteniendo esa libertad condicional. Y mira, tienes 50 años, pero aquí está el punto, aquí está el punto, la razón por la que te pregunté. Bueno, ¿lo están acusando a nivel federal para asegurarse de que nunca salga? Revisemos su historial criminal, porque si este ataque hace que la gente se pregunte, ¿cómo pudo ocurrir esto?
Déjame decirte que la respuesta puede estar en una cifra asombrosa que ha provocado indignación, que ha exigido un análisis profundo del sistema de justicia penal. El número es 72. Según registros judiciales, Lorenzo Reed ha sido arrestado al menos 72 veces en los últimos 30 años. Quiero desglosar eso. Así que, según una moción de detención que fue presentada por el gobierno, de esos 72 arrestos, Reed tiene aproximadamente 15 condenas, y 8 de esas son delitos graves. Sus condenas por delitos graves incluyen incendio provocado, daño criminal a propiedad respaldada por el gobierno, valuada en más de $500, tráfico de drogas, posesión de drogas y una infracción grave de tránsito. Así que quiero enfocarme en el incendio provocado, porque es un precursor directo de este supuesto ataque, ¿verdad? La moción describe un crimen de abril de 2020, cuando empleados de la Autoridad de Tránsito de Chicago vieron a Reed con 2 bidones rojos de gasolina. Aparentemente, se acercó a una ventana del centro James R. Thompson, el edificio del gobierno estatal en el centro de Chicago. Vertió líquido de los bidones cerca de la ventana y lo encendió, provocando un incendio. Fue sentenciado a libertad condicional en el condado de Cook. Las condenas por daños criminales también son reveladoras. Uno fue dañar 2 ventanas de tren de la Autoridad de Tránsito de Chicago y otro, una computadora del Departamento de Correcciones del Condado de Cook. Por estos, también recibió libertad condicional. Ahora, al momento que hace que el caso sea tan exasperante. En el momento de este ataque, Reed ya enfrentaba un cargo grave por delito violento. CBS News Chicago informó que en agosto fue acusado de agresión agravada por presuntamente golpear a un trabajador social en el hospital McNeil, causando gran daño corporal. La oficina del fiscal del estado del condado de Cook se opuso a su liberación argumentando que era un peligro, pero hubo un juez que terminó liberándolo bajo monitoreo electrónico. Y según la moción de detención, otro juez después modificó la orden, relajando las restricciones de su monitoreo. La moción federal indica que durante el ataque en la Autoridad de Tránsito de Chicago, Reed debía estar en casa por toque de queda. Andrew, solo tengo una pregunta. ¿Cómo es posible esto? La respuesta se resume en algunos puntos. Muchos de sus arrestos y condenas son por daños a la propiedad, no por dañar a personas. Y por eso estaba libre o salió por ese tipo de cargos. Esos son, siempre que dañes propiedad en lugar de lastimar personas, te van a acusar de eso, te van a dar menos tiempo en prisión o menos tiempo en la cárcel. The No importan 72 arrestos. 72 arrestos, pero solo 15 condenas. Eso es lo importante y en lo que la gente debería enfocarse. 15 condenas son demasiadas condenas, por cierto. Son muchas condenas y 8 delitos graves son muchos delitos graves. Pero la cuestión es, ¿puedes meter a alguien a la cárcel por el resto de su vida por destruir una computadora o prenderle fuego a una propiedad? Y creo que en la escala de las cosas, mucha gente, si estuviera viendo esto sin considerar lo que hizo aquí, diría, está bien. Bueno, probablemente eso no amerite una condena de cadena perpetua. Ahora, el ataque a un trabajador social es un cargo particularmente interesante y me sorprende un poco que realmente le hayan dado la posibilidad de salir bajo fianza, porque esos cargos, cuando involucran a profesionales, por así decirlo, tienden a tener un peso mayor. Son casos de agresión agravada porque la víctima es un trabajador social que estaba ayudando en su labor profesional cuando fue herido. Y eso normalmente añade un factor de agravante que a veces puede usarse para negar la libertad condicional a alguien. Oh, disculpa, no libertad condicional, para negar la fianza a alguien bajo la ley de fianzas. Y por alguna razón, un juez del condado de Cook no lo consideró así. Entonces, cuando la gente lee esto y dice, espera un minuto, le dieron libertad condicional, incluso después de que se reveló su historial criminal, incluso después de todo esto, ¿debería haber un cambio en la ley en Chicago? No sé la respuesta a eso, porque el problema con este tipo de caso es que es lo suficientemente aleatorio. Y no es como si él tuviera el tipo de historial violento que te permitiría predecir que cometería este tipo de crimen contra una persona. Así que la ley de fianzas o la ley de reforma de fianzas en Illinois hizo muchas cosas buenas que mucha gente no se da cuenta. ¿Sabes? Mantener a alguien en la cárcel por un delito del que no puede pagar para salir es problemático.
Y lo que mucha gente no se da cuenta es que la fianza solo es un obstáculo monetario para salir de la cárcel. No vas a la cárcel hasta que te declaran culpable de un delito. Entonces, si yo y un multimillonario somos arrestados por el mismo delito y nos ponen la fianza en $1 millón y yo no puedo pagar ese $1 millón, pero el millonario o el multimillonario sí puede pagar ese $1 millón. El multimillonario queda libre y yo no quedo libre. ¿Quién es más peligroso en esa situación? No estás tomando una decisión objetiva sobre quién es más peligroso. Estás tomando una decisión objetiva sobre quién puede pagar para salir de la cárcel antes de ser condenado. Ahora, ambas personas que cuando sales bajo fianza, todavía tienes que enfrentar el juicio y aún puedes ser sentenciado a prisión después del juicio. Y eso no tiene nada que ver con la fianza. Todo se reduce a que eres inocente hasta que se demuestre tu culpabilidad y solo te detienen antes de que seas declarado inocente hasta que se demuestre tu culpabilidad según ciertas condiciones. Pero mira, de nuevo, ya lo mencionaste antes. Aquí surge la pregunta de por qué fue liberado, si estamos hablando de un posible peligro para el público o de un reincidente. Mira, tras este ataque, quiero conocer tu perspectiva. Tras el ataque, autoridades federales dieron una conferencia para anunciar los cargos. El fiscal estadounidense, Andrés Butros, subió al podio y descartó cualquier especulación de que fuera algo más que un ataque aleatorio y depredador. He visto informes que mencionan que hubo una pelea o que hubo algún tipo de desacuerdo o discusión que tuvo lugar. Esas declaraciones son inexactas y falsas. Ella estaba en su teléfono. Luego, tuviste al agente especial a cargo de la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos Chris Amon, quien tomó el micrófono y conectó directamente el pasado de Reed con esta tragedia actual de la forma más directa posible. Lawrence Reed no debía estar en las calles. Por su historial criminal violento y casos penales pendientes, Reed recibió varias segundas oportunidades del sistema de justicia penal. Y ahora hay una víctima inocente en el hospital luchando por su vida. Gracias a la rápida acción del Departamento de Policía de Chicago, la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos y nuestros socios, el señor Reed ya no tendrá más oportunidades. Gracias. Andrés, acabamos de escuchar este audio realmente impactante del ATA, el agente de la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos. Desde tu perspectiva, en la comunidad legal de Chicago, es inusual que un funcionario federal condene tan abiertamente las segundas oportunidades que un acusado recibió en el sistema judicial estatal. ¿Qué te dice eso sobre el enfoque del gobierno federal? Es absolutamente inusual. Y lo que hace es decirte que este es el tipo de caso impactante que ha hecho que los federales se involucren. Y cuando el gobierno federal está involucrado procesando a personas, cuando el Departamento de Justicia está involucrado en procesar a personas, no pierden, no andan con rodeos, son tan serios y formales como se puede ser. Estos son los mejores fiscales y así alcanzan este nivel. Así que para que él salga aquí y haga este tipo de declaraciones, en mi opinión, mucho de esto es algo político, pero mucho de esto tiene que ver con el absoluto impacto de lo que presenciamos aquí, lo que le pasó a esta pobre mujer. Pero no está equivocado. Quiero decir, mira, aquí está el asunto. El juez en el caso de agosto lo liberó a pesar de las objeciones de la fiscalía y, según se informa, declaró, cito, no puedo mantener a todos en la cárcel. ¿Es esta una situación en la que simplemente no hay suficiente espacio para albergar a todos? ¿Y esa es una razón por la que alguien como Reed es liberado? Sí, te entiendo, él es inocente hasta que se demuestre su culpabilidad. Lo digo todo el tiempo, 100%. Con ese historial criminal y las acusaciones, donde la evidencia es contundente, la gente no querrá escuchar eso. Y la pregunta es, ¿ese es el caso? Simplemente no hay suficiente espacio en las instalaciones de vivienda de Chicago para alojar a alguien acusado de un crimen como este. ¿Qué significa no puedo mantener a todos en la cárcel? Sí, primero que nada, no puedes mantener a todos en la cárcel por varias razones. Y creo que antes que nada, ellos tienen que tomar la decisión, el juez tiene que tomar la decisión. ¿Qué probabilidad hay de que esta persona sea una amenaza para otros? Y cuando el juez tomó esa decisión, no pensó que esta persona cometería este tipo de delito. Esa decisión se ve terrible en retrospectiva. Sí, se ve horrible. Sí, Se ve absolutamente horrible. Y me imagino que este juez tiene muchas probabilidades de no ser reelegido la próxima vez que se presente para la reelección.
Pero el aspecto humano también. Estoy seguro de que este juez se siente absolutamente terrible por lo que pasó aquí. Y esa es una decisión que tomó ese juez, que el juez tomó basándose, ya sabes, en una llamada judicial que tenía frente a él, que eran cientos y cientos de casos, cientos y cientos de emociones. El juez solo tuvo un tiempo limitado para informarse sobre el caso y decidió así. Y adivina qué, fue una mala decisión. Mira, no hay respuestas fáciles para esto. Sin embargo, es increíblemente frustrante. Es muy angustiante y triste. Es trágico. Solo quiero, volviendo al principio, nuestros pensamientos, nuestras oraciones y nuestros mejores deseos están con esta joven y su familia. Y espero que, de nuevo, tenga una recuperación exitosa y saludable. Y que esta familia tenga la privacidad que necesita y ojalá la justicia que ella merece. Andrew Scott, muchas gracias por tu tiempo. Lo aprecio mucho. Gracias. Hasta pronto. Y eso es todo lo que tenemos para ustedes por ahora aquí en Cidebar. Muchas gracias a todos por acompañarnos. No olviden suscribirse en YouTube, Apple Podcasts, Spotify o su plataforma favorita. Síganme en X o Instagram. Soy Jesse Weber. Les hablaré pronto.